Televidente, benvenuti a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran outro junto con nuestro amigo Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy, que nos va a conversar sobre varios tópicos que él pasa en día últimamente. Nos vemos en Time Out cortica, sin que nos ven back. Nos está conversando con Teo Rodríguez. Televidente, danke por quedar con nosotros, con el señor Teo Rodríguez. Teo, buenas tardes. Buenas tardes, Clary. Quiero darte las gracias una vez más por darme la oportunidad de difundir lo que venimos haciendo nosotros como entrenadores y darle gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de respirar y ver un día nuevo. Claro. Y darte las fuerzas a ti para que siga con este programa. Gracias, hermano. Mira, ¿qué es lo que más te impresionó lo que viste en España? Bueno, lo que más me impresionó del campamento fue la manera de cómo se entrena en la parte de Europa. Eso es la parte que yo siempre he querido tener y es la parte que siempre me ha impresionado de cómo ellos entrenan y cómo es que ellos hacen posible lograr siempre estar delante en el marcador y también los atletas de la parte de Europa tienen bastante ranking. Bueno, yo puedo comprender que porque hacen un tour en toda Europa y participan en varias competencias. Eso yo lo puedo entender, pero la manera de cómo entrenan es algo sublime y que yo pude captar ciertas cosas y que ya comencé a actualizarlo aquí y créeme que es un proceso porque los chicos no están asimilando mucho el cambio de entrenamiento, pero sí veo una forma que va a lograr mucho que los chicos avancen más técnicamente. ¿Cuántos atletas llevaste? Bueno, yo me fui con Maylin Frader en la categoría más 67 porque era la única atleta que yo tengo o que tiene Aruba Taekwondo Association como atleta adulto de la selección nacional como adulto, porque como cadete y junior ahí tenemos un semillero ahí, pero como adulto solo teníamos a Maylin Frader y es una atleta que está en desarrollo, es una atleta que apenas está entrando a la categoría adulto, pero literalmente nosotros hicimos esto porque el ciclo que comienza de Maylin Frader es el ciclo 2028. Ok, comprendo eso. Eso quiere decir que hay que desarrollar Maylin un poquito más. No un poquito más. No un poquito más, hay que desarrollarla, porque recuerda que es una niña que viene ya con resultado de cadete, de junior, y de entrar a junior adulto es una diferencia muy grande, pero no entramos desde cero, porque entramos con un ranking, entramos con 3 competencias internacionales, lo cual fue Perú, fue
Brasil y también fue el Open de Santo Domingo. O sea que nosotros fuimos con ya, pero en la categoría junior. Hicimos la preparación en la categoría adulto, 3 semanas y 10 días en Santo Domingo, en un campamento que hicieron, que hizo la Unión Panamericana, donde solamente los deportistas que eran de parte de la federación que podían estar dentro de ese campamento, pues Aruba estuvo ahí con su atleta élite, Maylin Frater. Y lógico que lo que yo vi, el cambio que literalmente ella tuvo, no lo vi en el clasificatorio porque había mucha presión. Pero cuando participamos en el Open, entonces fue donde yo vi que al ya no tener esa presión, pues Maylin discutió una final en la categoría adulto. Y lógico, se vieron los cambios, se vio todo lo que se había aprovechado el campamento y por eso logramos hacer una final y logramos obtener la medalla de plata. Eso significa que Maylin aprende rápido. Es correcto. Y es por eso que inmediatamente llegué aquí, me entrevisté con el presidente de la federación y le dije, Moisés, por favor, vamos a meter a Maylin para que participe en el Panamericano, porque ya tiene hambre y si tiene hambre hay que darle de comer. Yo creo que ella va también a hacer una buena presentación en el Panamericano adulto, ya que ya entonces sería 2 competencias que se le ha metido a ella en la categoría adulto, lo cual es el Open, el clasificatorio y ahora el Panamericano en Brasil. Ya entonces serían 3 competencias entrando ya a la categoría adulto. Yo creo que esta chica para futuro vamos a tener un buen prospecto para el 2028. 2028, correcto. Sí, Mira, 2028. mira. Ya de hecho, ¿Dónde Maylin te impresionó más? ¿Dónde se mejoró tanto en el campamento ya en España? ¿Tú me estás hablando en qué área del técnico o en Técnico? Técnico? Sí. Incrementó mucho la flexibilidad, incrementó mucho la potencia, incrementó mucho la coordinación, ya que, y también incrementó mucho la confianza de poder moverse más rápido y moverse con más difinidad en el pateo. Eso lo vi porque ella entró contra Honduras, una atleta que es una atleta que tiene más años que ella en la competencia y créeme que no fue fácil para Ecuador, para Honduras. Hicimos una pelea que todo el mundo felicitó, de hecho hasta nos entrevistaron y todo del progreso que Maylin pudo haber tenido y todo eso pudo haber sido de la preparación que se hizo en España. Tremendo. Ya que ahí ella tenía bastante tiempo para hacer sparring. Tremendo. Televidente, la gracia de Time Out cortica sitter aquí. Och nu ska vi backa oss till Masco. Theo Rodriguez, di Tiger Taekwondo Academy. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque no te conozco, soy el señor Theo Rodríguez. Theo, tengo entendido que trajiste un atleta de Honduras para foguear con Maylin. Sí, claro. Primeramente, antes que todo, yo quiero que me dé la oportunidad de decir con todo orgullo y con toda plenitud de que todo lo que hemos estado logrando como entrenador y con los atletas se debe a la colecta que estamos haciendo. Yo quiero agradecerle a todos los automovilistas donde quiera que vengan a Tiger Taekwondo Academy colectando en la calle. Todo esto que se ha logrado ha sido por esa colecta que estamos logrando y que el dinero se está invirtiendo en los muchachos. De hecho, ya con esa misma plata y con ayuda de los padres,
hemos traído una atleta en la categoría más 68, una chica bien alta con una proyección técnicamente muy, muy bien preparada para hacer sparring con Maylin Frader. ¿Por qué hice eso? Por el simple hecho de que en Aruba no hay atleta exacto, contrincante en el peso pesado. Ellos quizá habrán en la categoría cadete, categoría junior, pero eso está dentro del mismo ciclo que estamos entrenando nosotros, porque quizá en las escuelas hayan, pero las escuelas no están entrenando al nivel que estamos entrenando la selección. Entonces, por eso se nos dificulta tener el peso. ¿Cómo ves a Maylin para los Juegos Panamericanos? Bueno, para los Juegos Panamericanos ahora, por eso es que yo voy a ver lo que va a pasar, porque como ella viene con una carga de trabajo, ella viene con una carga que está todavía centrada en ella y tiene deseo y tiene ánimo y está muy, muy táctica, muy explosiva, está muy fuerte la chica. Por eso le traje una atleta, hablé con el maestro Jova de Honduras, hicimos el plan de traer la chica para acá y estamos trabajando para que ella siga trabajando su técnica y claro, trabajando de la misma manera que estábamos trabajando en España. Pues ahora estamos utilizando el sistema electrónico, que lo estamos haciendo todos los días, el sistema electrónico con ella y con Maylin, para que Maylin tenga y siga en la misma proyección, para ver si podemos lograr que se coloque una medalla en este Panamericano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene chance? Sí, no será fácil, porque aquí recuerda que no vamos a ser, ¿cómo se llama? A no ser realístico. Nosotros nos vamos a encontrar con las mejores dentro de ahí está Colombia, ahí está Brasil, ahí está Ecuador, está Honduras, hay muchos atletas de mucho nivel, está Puerto Rico que también va a estar ahí, está la americana también. Comprendo todo pero eso, sí tiene pero oportunidad. Maylin misma, ¿ella se está preparado para eso? Sí, yo puedo decir ciegamente que sí, porque está hecha de un material muy fuerte esa chica. Es que cuando ella pelea se transforma. No es una, recuerdes el peso pesado, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque me bendijo con tener la oportunidad de tener un atleta en el peso pesado, que es lo que realmente un país necesita para tener la oportunidad de lograr objetivos, ya que en ese peso no hay tanta gente. Yo sé. Pasan Mira, de 9. vamos a quedar Pasan de 9. sobre Maylin. Tú entrenas con Maylin. Maylin, ¿pega mucho más fuerte? Repítelo. Maylin, ¿pega mucho más fuerte ahorita? Sí, seguro que sí. Lo vi en el Central de Training del sábado, la vi muy suelta, la vi muy explosiva, tiene una fuerza sobrenatural y claro que lo que estamos trabajando pues le da la oportunidad a ella a poder estar así, porque sigue entrenando. Entrenamos 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. Muy bien. Y lo que estamos trabajando no es escuela, es alto rendimiento. Tremendo. Televidente, nós estamos contentes com o nosso titeu, você preocupa. Não sabe o que passa, não sabe como vai aí na Espanha, e agora que nós escuta, como bom preparar os atletas para o Pan-Americano, e pensei teu também no Brasil, que muito aqui, para tratar de sacar o máximo for de Maylin Frader, que é o nosso atleta máximo, de momento aqui, de taekwondo feminino de maior. Nós queremos que nós podemos escutar de Teo quanto coisa será assim para preparar Maylin, e nós desejamos a Maylin já que na outra classe de éxito, e a também Teo, graças por todo o que estás haciendo, te necessitamos, Aruba te necessita, a ti y a Maylin, y mucha suerte. Gracias, hermano. Gracias, Clare. Feliz tarde. Tremendo, hermano.